Hola, bienvenidos sean todos. Si no me conocen, mi nombre es Marta, mucho gusto. Y el día de hoy quiero compartirles una palabra que sentí como un poco personal cuando lo estaba estudiando. Todo va a tener una idea sobre conocer al Señor, ¿no? Ustedes podrían decirme, yo, Marta, para mí Dios es fiel. Es lo que he estado viviendo en los últimos días. Alguien que quisiera decir, para mí Dios es grande, supremo, poderoso, es bueno, milagroso. Amén. Todas estas palabras, ¿qué hacen? Definen al Señor. Y cuando nosotros leemos las Escrituras sobre lo que estoy viviendo yo el día de hoy, pues el Señor siempre va a tener una palabra para mí, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? Y el Señor nos va a decir siempre si lo que yo estoy viviendo, cómo Él quiere que lo viva, cómo quiere que lo pase, cuál es la actitud que tengo que tomar, cuál es la enseñanza que Él me va a dar, etcétera. Entonces, el Señor a través de la Escritura nos da precisamente eso, pues guianza, enseñanza acerca de lo que nosotros estamos viviendo. Ahora, regresando al punto de los adjetivos o de los atributos. Vamos a empezar con ¿qué son los atributos del Señor? Vamos a hablar de uno muy en específico, pero empecemos el día de hoy viendo qué son los atributos de Dios. Son las características del carácter de Dios que se nos dan a conocer, como lo mencioné, a través de las Escrituras. Otra vez, los atributos son las características del carácter de Dios que se nos dan a conocer a través de las Escrituras. Si en la Escritura no viene descrito tal cual una palabra, entonces es una interpretación mía. Sin embargo, nosotros podemos ver descrito en la Biblia que Dios es poderoso, que Dios es omnipresente, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es fiel, que etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer punto. Respecto a los atributos, ¿qué son los atributos? Son estas características acerca del carácter del Señor. ¿Por qué del carácter? Porque pues no nos van a explicar cómo es en el físico el Señor. No es algo que nosotros necesitamos saber para nuestra vida. Sin embargo, conocer al Señor es parte de nuestro trabajo, ¿no? De nuestra chamba como seguidores de Cristo. Y precisamente eso es a lo que vamos. ¿Por qué o para qué queremos o deberíamos querer conocer los atributos del Señor? Hay 3 puntos importantes del por qué debemos conocer al Señor. El primero es porque de querer conocer los atributos del Señor nos va a enseñar acerca, justo como lo mencionamos ahorita, acerca del carácter de Dios. Y eso nos va a aportar a nosotros en la intimidad que nosotros tengamos con el Señor. Va de nuevo, que nosotros queramos conocer al Señor aporta en la intimidad que podamos tener con el Señor. Nosotros decimos de que sí, Señor, te amo, pero ¿cuál es el Señor que amamos? ¿Conocemos al Señor que amamos? ¿Y cómo podemos conocer al Señor si no es por medio de la intimidad? ¿Y cómo podemos tener intimidad si ni siquiera sé qué es lo que quiere el Señor? Cuando yo empiezo a conocer a una persona y le digo, ahora tú vas a ser mi amigo y ya somos mejores amigos, no, tiene que haber una conexión, tiene que haber un intercambio de ideas, de palabras, de sentimientos, tenemos que vivir cosas juntos y esa conexión se va incrementando. Entonces, para que yo pueda tener intimidad
con el Señor, tengo que conocer al Señor. ¿Y cómo puedo conocer al Señor? De dos formas. Viviendo, primero, en primer lugar, leyendo las Escrituras. Por medio de las Escrituras yo sé qué es lo que el Señor quiere para mi vida. Y en segundo lugar, viviendo lo que las Escrituras dicen. De esta manera se desarrolla la comunión con el Señor. ¿Amén? Retomando un poquito la parte de que es por medio de las Escrituras, todo lo que nosotros dijimos ahorita, Dios es bueno, Dios es fiel, etcétera, lo podemos encontrar en las Escrituras, entonces sabemos que es bueno. La interpretación no es que sea mala. Por ejemplo, yo podría decir Dios es buena onda, porque tal vez yo lo viví de una manera muy específica, pero no sería un atributo como tal del Señor. ¿Por qué? Porque solo es mi percepción, cómo estoy viviendo mi intimidad con el Señor. Los atributos son cosas o características que aplican a todos. Esto es muy importante. Dios es bueno con todos. Dios es fiel hacia todos nosotros. Dios es maravilloso porque así es el Señor. Amén. Entonces, el primer punto de por qué o para qué queremos conocer los atributos del Señor es porque nos enseñan quién es el Señor, qué es lo que quiere, cómo es Él. El segundo punto es cuando yo conozco a Cristo como mi Señor y Salvador y yo lo acepto en mi corazón y digo yo soy una pecadora y yo quiero ir al cielo, entonces Señor ven, toma el control de mi vida, te entrego mi vida y hago mi oración de fe. En ese momento yo soy salva. Entonces imaginemos que aquí está la puerta, imagínense una puerta y de aquí hacia allá es la salvación. Entonces, en el momento en el que yo digo, quiero ser salva, Señor, ven, toma el control de mi vida, te entrego mi vida, ya no quiero seguir este camino, quiero que seas tú en mí, quiero que seas mi Salvador, ven a mi vida. En ese momento, cuando nosotros aceptamos la salvación del Señor, hacemos esto. Y ya entramos, y ya somos salvos. Si yo en este instante parto con el Señor, yo ya voy a la presencia del Señor. Sin embargo, cuando nosotros conocemos al Señor, ¿y qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Es el resto de lo que hay hacia allá, como un jardín. Ustedes entran al jardín y se quedan en la puerta, pues no. Voy a ver las flores, voy a ver el arroyito, voy a ver los árboles y todo eso, ese camino estoy conociendo al Señor y estoy viviendo lo que el Señor quiere para mí. Y insisto, ¿cómo puedo saber qué es lo que el Señor quiere para mí? Por medio de la Escritura. Amén. Entonces, cuando nosotros conocemos al Señor, lo vamos a entender mejor, lo vamos a amar mejor. Desarrollamos esta comunión, esta intimidad con el Señor. Y estudiar la palabra, que es una bendición, y es un privilegio, y es un honor. No solamente leo la Biblia y ya, sino que la leo, la entiendo. Si no la entiendo, le digo al Señor, Señor, no entiendo, explícame. Y el Señor me va a explicar, del medio que sea. El Señor tiene sus medios. Entonces, de esta manera, entendiéndolo mejor, vamos a saber de una mejor forma, pongámoslo así, cómo ejercer mejor nuestra profesión de ser cristianos, de ser seguidores de Cristo. Porque es una responsabilidad. O no, puedo quedarme en la puerta. Y aquí ya la libré. De verdad, si 20 años me quedo aquí, dentro de 20 años parto con el Señor y la salvación la tengo. Pero nunca desarrollé más. Y no es tarea del Señor empujarnos es tarea de nosotros. Que nosotros queramos desarrollar esa conexión, desarrollar esa intimidad con el Señor. El tercer punto de por qué queremos o por qué debemos conocer los atributos del Señor es porque tenemos la tarea y la responsabilidad, como lo mencionaba, de defender la fe. Si me acompañan a la primera carta de Pedro,
Está después de Hebreos, después de Santiago, y nos vamos al capítulo 3. Versículo 14 y 15. 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y vamos a poner atención aquí. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Amén. ¿Qué dice? Siempre debemos estar preparados para explicar. No le tendríamos que dar explicaciones a nadie, pero si nos preguntan, ¿tú por qué crees en Dios? ¿Tú por qué dices que Dios es bueno? ¿O por qué dices que Dios existe? Si yo no conozco las Escrituras y yo no conozco los atributos del Señor y el carácter del Señor, ¿qué carácter voy a tener yo para contestar? ¿Amén? Entonces, dice, debemos estar preparados. Ahora, vámonos a Judas. Aquí está unas enfrente. Si no saben dónde está Judas, si van al Apocalipsis y es uno atrás. Solo es un capítulo, entonces Judas 3, porque es el versículo 3. Amén. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que, leemos todos juntos, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Qué nos dijo Pedro? Que tenemos que hacerlo con mansedumbre y con reverencia, pero Judas también nos dice ardientemente, fervientemente. ¿Qué significa esto? Que debe haber pasión quemando en nuestros cuerpos, en nuestro corazón, para poder defender la fe que estamos viviendo. Amén. Entonces, ¿cuáles son los atributos del Señor? Son muchos. Yo al conocer esos atributos del Señor, entonces yo puedo conocer directamente al Señor y puedo entender qué es lo que el Señor espera para mí o qué es lo que quiere para mí. Y entonces, más adelante, cuando alguien llega a cuestionar mi fe o escuche a alguien hablando mal o el motivo que sea, la situación que ustedes hayan, que sé que ya hemos vivido en algún punto, cuando alguien diga y así de que, ay, ¿y tú por qué crees en ese Dios si hay tanta maldad? ¿No? ¿O por qué esto? ¿O por qué aquello? Entonces, yo conociendo los atributos del Señor y conociendo las Escrituras, puedo contender fervientemente con mansedumbre y con reverencia. O sea, es con fervor, es con pasión, pero no me voy a enojar en contra de la persona. Y con reverencia tengo cierto respeto o tengo un gran respeto a las Escrituras que estoy defendiendo. ¿Amén? Entonces, esos son los 3 motivos por los cuales debemos conocer los atributos del Señor. Ahora, ¿qué tipo de atributos? Existen 2 tipos de atributos. Dependiendo la parte de teología que uno esté estudiando, se le pueden llamar naturales o morales, o pueden ser transferibles e intransferibles. ¿Cuáles son los intransferibles o los naturales? Los que hablan acerca del Señor que nosotros no podemos tener. Por ejemplo, Dios es omnipotente. Yo no puedo ser omnipotente. Dios es omnisciente. Yo no puedo serlo. Dios es eterno. Yo duro bien poquito. Dios es inmutable. Mi humor cambia cada 25 minutos. Dios es soberano. Yo no lo soy. Todos estos atributos del Señor son naturales. Definen al Señor en su esencia como Dios. Ahora, en su esencia como Dios hacia sus hijos están los atributos morales y es hacia dónde vamos. Estos atributos son transferibles y los podemos practicar. Dios es bueno, entonces yo debo practicar la bondad.
Dios es manso, entonces yo tengo que ser tranquila. Dios perdona, Dios es un Dios perdonador, entonces yo tengo que perdonar, no está discusión. Y el día de hoy quiero hablarles uno que digamos que va por etapas. La predicación, si ustedes le ponen título están anotando y ponen título, la predicación el día de hoy se llama Nuestro Dios es compasivo y misericordioso. Si nosotros quisiéramos describir la compasión y la mansedumbre, normalmente, si no nos vamos directamente al diccionario, normalmente nosotros diríamos que son cosas muy similares. Y sí, pero porque van como por niveles. Entonces, de lo que vamos a hablar ahorita vamos a hablar de la compasión y cómo se transforma o cómo llega a ser misericordia. Porque Dios es un Dios misericordioso. Entonces, ¿qué es la compasión? Es la capacidad de reconocer y posterior, o sea, reconozco y después deseo o anhelo aliviar el sufrimiento de otra persona. Otra vez, es la capacidad de reconocer el sufrimiento de alguien y tener el deseo, el anhelo que brota desde el corazón de querer aliviar ese sufrimiento que la otra persona está teniendo, está sufriendo, valga la redundancia. Vamos por etapas. Inicia con el reconocimiento, con la atención. Yo estoy pasando mi vida, yo tengo mis problemas. Yo tengo mis situaciones que me quitan el sueño, las cosas con las que estoy luchando, los problemas personales en el trabajo. Yo tengo todo esto, pero aún así dedico un poco de mi atención para fijarme en el sufrimiento de alguien más. Y ya, podría solo reconocerlo y ya. Puedo después sentir ese sufrimiento como propio. A eso se le llama empatía. Empatía es esa capacidad de entender el sufrimiento de otra persona y posterior sufrirlo con esa persona. Una persona empática se va a reír cuando otras personas se están riendo, y no porque le dé gracia o le cause risa la risa, sino porque se contagia de esa alegría que tiene la persona. Por otro lado, si una persona empática ve a alguien llorando, va a llorar con esa persona. Y no es porque soy una llorona, es porque soy empática. Y entonces siento el sentimiento de la otra persona. Sin embargo, hasta aquí estoy compartiendo tu dolor. El siguiente nivel culmina la compasión con una acción para ayudar a la persona. Por ejemplo, si nosotros vemos un niño en la calle que está pidiendo dinero, voy a hablar en primera persona. Si yo veo un niño en la calle que está pidiendo dinero, normalmente no le daría dinero. ¿Por qué? Porque ese niño no está trabajando para conseguirse su propia comida. En la mayoría de los casos seguramente tiene a alguien que lo puso en esa esquina o lo puso en la calle para que junten dinero y así no, bueno, sus razones tendrán, ¿no? Pero normalmente no haría eso. Lo que sí he visto en algunas ocasiones es, por ejemplo, que están las mamás con los bebés cargando, y también seguramente hay personas que nada más traigan bultos de ropa o algo por el estilo que simulen ser bebés. No lo sabemos, pero se ven en una situación tan precaria que a mí me genera lástima, me genera tristeza, y es como de, no te voy a dar dinero, pero te compro unos tacos. ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres algo calientito? Entonces eso ya nos lleva a una acción. Ahora, punto muy importante. Yo puedo hacer una acción por alguien más sin realmente sentir ese sufrimiento. Y no significa que sea algo malo, pero no es compasión. La compasión no va a buscar nada a cambio. No te voy a ayudar para que mañana me ayudes tú a mí. La compasión no está buscando un reconocimiento. La compasión no está buscando que la otra persona diga, él me ayudó, oigan,
Oigan, ¿se acuerdan de cuando yo estaba? Él me ayudó. Eso no busca la compasión. La compasión brota desde el corazón por el simple hecho de me aflige tu aflicción y te quiero ayudar. Porque quiero, porque hay amor en mí. La compasión y el siguiente paso, que es la misericordia, en mi forma de pensar, es una de las maneras más puras de mostrar el amor que el Señor nos puso en nosotros. Esa compasión y esa misericordia. Ahora, ¿cuál es la misericordia? ¿Cuál es la diferencia entre la compasión y la misericordia? La compasión no solamente no busca nada a cambio, no es una transacción, etcétera, sino que lo hago por amor, pero la misericordia mete una variable más. La persona que está sufriendo hizo algo malo. Entonces la misericordia es por amor, a pesar de lo malo. Te ayudo, por amor. ¿Sí es claro, hermanos, la diferencia? Vamos a ir a Lucas 7, versículo 11 y 15. En el Nuevo Testamento me parece la palabra compasión aparece en la Biblia 22 veces, también dependiendo de la versión que estemos leyendo. Y la mayoría se encuentran en el Nuevo Testamento, en donde las palabras exactas son, y Jesús tuvo compasión de ellos. Seguidas de, y sanó a los enfermos, y curó a los leprosos, e hizo milagros, y etcétera. Entonces la compasión, la empatía, digamos que es como el primer pasito. Bueno, el primer pasito es reconocer. Pasito número 1, reconozco. Pasito número 2, sufro contigo. Pasito número 3, te ayudo. Y último paso, y el más difícil es, a pesar de que me hiciste daño, aquí estoy. ¿Y por qué decimos que este atributo es transferible? Y si yo no lo tengo, y es lo que mencionaba, es muy difícil que en la naturaleza humana una persona sea compasiva o misericordiosa por sí solito. Entonces nosotros podemos ver la transformación o podemos demostrar la transformación que el Señor ha hecho en nuestra vida, del ser pecador que yo era antes a ahorita, a través de la compasión y a través de la misericordia. Lucas 7, 11 al 15. Vamos a leerlo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, él se refiere a Jesús, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. ¿Se imaginan esta escena? Vamos a desmenuzarla un poquito. Porque lo leímos y la parte crucial la dice en poquitas palabras. Están llegando a la ciudad, va con sus discípulos, y ven una procesión fúnebre en donde la madre que le dice no llores, entonces entendemos que estaba llorando. La madre era viuda, ya no tenía esposo y estaba enterrando a su único hijo. Si nosotros estudiamos un poquito acerca de la cultura, nosotros nos daríamos cuenta que la señora, después de enterrar a ese hijo, solo le quedaba pedir limosna. No había nadie más que pudiera cuidar o velar por ella. Entonces ella, al perder a su marido y ahora perder a su único hijo, obviamente la tristeza de que perdí a mi esposo y la tristeza de que perdí a mi hijo, pero también el miedo, la incertidumbre de qué va a ser de mi vida. Yo por ser mujer no puedo trabajar. ¿Cómo me voy a ganar el pan? ¿Voy a comer pan? ¿Mañana voy a comer? ¿Me van a correr de la casa en donde estoy? Entonces, un poquito de empatía, vamos a ponernos medio segundo en los zapatos de esta mujer que lo perdió todo. Y está en esa procesión. ¿Se imaginan la desesperación con la cual pudo haber estado llorando esta señora?
Entonces, cuando nosotros hablamos de empatía, les estoy repitiendo que siento el sufrimiento del otro. Jesús sintió ese sufrimiento. Yo me imagino que así que en el estómago, ¿no? Así como de ese sufrimiento de ver a alguien llorando. A mí sí me da mucha tristeza y me causa algo, lo siento físicamente en el estómago cuando veo a alguien llorando como con desesperación. Y Jesús, que nos conoce, también lo siente. Entonces dice que se compadeció de ella y le dice, no llores. Entonces tuvo empatía, obviamente, tiene compasión, le está diciendo, no llores, porque te voy a ayudar. Y dice, tocó el féretro y los que estaban ahí se detuvieron, joven, a ti te digo, levántate. Entonces, imagínense yo que que fuera parte de la procesión, estoy yendo a enterrar a alguien, estoy consolando a la viuda, estoy consolando a la mamá y de pronto se levanta el muchacho. Si leemos el versículo 16, dice que tuvieron miedo. Pero ¿se imaginan? El Señor cuando le dice, en el versículo 15, la última parte dice, y lo dio a su madre. Le entregó a su hijo y le entregó la esperanza que la señora había perdido. Esa es la compasión que tuvo por la señora y la misericordia. ¿Por qué? Porque esa señora seguramente era pecadora. Dios no se fija en si es bueno o es malo para ayudar a la gente. Y nosotros incluso siendo cristianos nos equivocamos. Nosotros no mereceríamos, pero Dios precisamente porque es tan grande, tiene misericordia de nosotros. Amén. Entonces, este es uno de los ejemplos en donde se muestra la compasión y la misericordia del Señor. También está la contraparte, ¿no? De cuando Jesús cuenta la parábola de los dos siervos, que está un señor y tiene un siervo y el siervo le debía, digamos, 500 pesitos. Y con esos 500 pesitos se iba a la cárcel porque no se los había pagado. Pero el Señor dice, le ruega el siervo y le dice, por favor, tengo familia. Y el Señor le dice, no te preocupes, te perdono la deuda, vete. Y el Señor se va a cobrarle 5 pesitos a otro siervo y lo mete a la cárcel. Ese es el ejemplo contrario de lo que no es compasión, de lo que no tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hace el Señor? Dice, o sea, yo te perdoné 500 pesos, tú no le pudiste perdonar 5 pesitos, entonces pago la deuda del otro y a ti te meto a la cárcel hasta que me pagues. Ese es el otro lado. Eso es lo que no tenemos que hacer. Cuando nos muestran misericordia a nosotros, insisto, ni la compasión ni la misericordia, se espera algo a cambio, no es una transacción, pero el Señor demanda que nosotros también demos y mostremos misericordia. Amén. Como mencionaba, la misericordia es el nivel mayor porque, a diferencia con la empatía, que en la empatía solamente es estoy sintiendo tu sufrimiento, y la compasión es quiero hacer algo por ayudar, pero es que me robaste la tarea hace 25 años, entonces ya no te quiero ayudar. O te pedí 2 pesos y yo sabía que tenías, pero no me quisiste prestar. Entonces ahorita que tú necesitas 2 pesos, pues ya no te presto. La misericordia es pasar por alto eso. Otro de los atributos del Señor que también nos cuesta mucho trabajo a nosotros los seres humanos es el perdonar. Hay muchas frases cero bíblicas que dicen como yo perdono pero no olvido. Pues entonces no estoy perdonando. Porque perdonar es olvidar. Para que yo pueda mostrar misericordia, tengo que haber olvidado lo que me hicieron. Ya no existe en mi mente, ya no hay un sentimiento negativo en mi ser, porque tengo el conocimiento de que, ya no hay ese conocimiento de que era una mala persona.
Entonces, la misericordia por eso es un nivel más arriba, porque ya hay algo que nos hizo daño a nosotros. Ay, se burlaban de mí porque lo que sea. Pero aún así, misericordia es, te veo sufriendo, siento tu sufrimiento y entonces te voy a ayudar. La misericordia no sería de, ay, pues tú me hiciste daño, pero como soy una buena cristiana, voy a ayudarte. No se busca algo a cambio. Entonces, este es el nivel mayor, ¿no? O sea, la diferencia con la empatía es, solo estoy sintiendo el dolor contigo, lo siento, estoy sufriendo contigo. La compasión es, quiero ayudarte, pero la misericordia es, a pesar de que hubo daño, te perdono y te ayudo. Si nosotros que fallamos, imagínense, que el Señor nos dijera a nosotros, no, me fallaste. Dijiste que ya no ibas a decir groserías y dijiste una grosería en el tráfico, ya no te ayudo. Pues, híjole, ¿se imaginan? Entonces, si nosotros recibimos esa misericordia sin merecerla, las otras personas que nos hicieron daño también. Y no porque yo sea bien padre y bien chida. Es porque el Señor demanda eso de mí. Vamos a una historia que estoy segura que todos conocemos bien. Vamos a Lucas 10. En esta parte de Lucas, el Señor estaba hablando en público, es lo que entendemos, y se acercó un intérprete de la ley. Vamos a leer desde el versículo 25. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, o sea, para ver si era el mero mole o no. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Cómo lo interpretas? Tú que eres intérprete de la ley, ¿qué es lo que entiendes de la ley? Y dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le responde Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y le responde Jesús con la historia, ¿no? Vamos a leer hasta el versículo 37. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ahora, en esta historia nosotros podemos ver a 3 personas aparte del que sufrió el asalto, ¿no? Vemos un sacerdote, que se supone que los sacerdotes son los que están más en comunión con el Señor. Está el levita, el que se dedica a dar alabanza al Señor, ¿no? Es el pueblo que se dedicaba a alabar al Dios. Y pasa el samaritano. Si ustedes han estudiado acerca de cuál es el problema entre los samaritanos y el resto de los pueblos de Israel, es que los de Samaria se mezclaron con más razas, con más tribus, fuera de los de Israel. Entonces los veían feo porque pues, mezclados, ¿no? O sea, aparte, no sé, era así como de porque tus antepasados se juntaron con otras tribus, entonces yo, judío o yo, israelita, te voy a ver feo. A lo largo de la historia de Israel respecto al pueblo de Samaria, Israel relegaba a Samaria. Entonces un samaritano que toda su vida ha vivido con esto, este rechazo por parte de los que deberían ser su pueblo, aún así fue movido a misericordia.
Por eso es misericordia. Si hubiera sido el sacerdote o el levita, hubiera sido compasión, porque el hombre no le ha hecho nada malo. Entonces, el hecho de que el pueblo judío no viera mal a los samaritanos, eso no detuvo a este buen samaritano para poder ayudarle. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No voy a tener compasión por mis amigos porque es lo más fácil. Te entiendo, te quiero, sufro contigo, obviamente. Pero lo difícil viene cuando son mis enemigos, cuando son los que me hicieron daño. O a mí no, pero a mi mamá. Híjole, a mí hablan mal de mi mamá y yo les aviento una chancla. O de mi papá, y más ahorita. O de mis amigos. Pero ellos también merecen misericordia. Y no porque yo soy bien padre. No es porque sea Marta, sino porque es Dios en Marta. Amén. Nosotros en Mateo podemos ver 3 veces que Jesús tuvo compasión. Lo que les mencionaba, ¿no? De que fue a este lugar y tuvo compasión, fue a este otro lugar y tuvo compasión, y sanó a los enfermos, y hizo esto e hizo aquello. Y es algo que nosotros en nuestra propia naturaleza, en nuestras propias fuerzas, no lo tenemos. Pero es un atributo que el Señor nos demanda. Así como Dios tiene misericordia con nosotros, nosotros también tenemos que hacerlo. Amén. Vamos a, por último, Miqueas 6:8. Ahora, si leemos Miqueas es un carrusel de emociones, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar en el versículo del capítulo 6 y en el versículo 8. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Lo que dice que Dios dijo, haz esto y esto es bueno. Hay muchas cosas, pero esto específicamente es bueno. Y te lo estoy pidiendo. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y son 3 cosas bien difíciles, hermanos. Normalmente quiero hacer la justicia para mí, ¿no? Recuerdo que mi mamá me estaba explicando una vez en algún punto lo de una de las clases que tuvo, en donde hablaba el maestro acerca de 2 justicias. La justicia para mí y la justicia de Dios. Y, por ejemplo, si hablaran mal de mi mamá, pues yo quiero que se callen, que se retracten. ¿Qué les pasa? Pero la justicia de Dios dice, no se lo tomes en cuenta. Es que yo quería que hicieran esto, pero la justicia de Dios dice, no. O sea, Padre, tu plan. Pero lo que yo te demando es la justicia de Dios. ¿Cómo voy a saber la justicia de Dios? Pues conociéndole. Segundo punto, amar misericordia. No solamente el hecho de hacer misericordia es que él me había hecho daño hace 45 años, me quitó mi paleta. Era la última que quedaba en la tienda y ya no me la pude comer. Entonces, por eso no le quiero ayudar, pero le voy a ayudar. No dice que lo hagas con un esfuerzo sobrehumano, dice que ames hacer misericordia. Y por último, humillarte ante tu Dios. Simplemente el hecho de decir, Señor, yo no soy nada. Tú eres el que me levanta. Yo por mi propia fuerza no puedo. 3 cosas, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La justicia y la misericordia son de los atributos que el Señor nos transfiere, porque Dios es justo y Dios es misericordioso. Y nosotros, si nos llamamos seguidores de Cristo, tendríamos que también hacerlo.
¿O no? O sea, ustedes si ya son salvos, si yo ya soy salva y nada más quiero entrar al jardín de la salvación, pues sí, pues salvo soy. Pero todavía nos queda, Dios quiere cumplir su propósito y su voluntad en nuestra vida y nos queda un largo camino para recorrer, adentrándonos en la presencia del Señor, en el conocimiento de su verdad y de lo que Él quiere con nosotros. Estando ahí, sí me voy al cielo, pero estando allá es en donde se genera el cambio. Y cuesta trabajo, pero precisamente eso es lo maravilloso, no es en mi propia fuerza. Yo por mi propia justicia, yo sí andaba repartiendo guantazos a diestra y siniestra, pero eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que ame la misericordia. Amén. Entonces esa es la invitación, hermanos. Es difícil. Es una invitación difícil. Bueno, decirlo no, pero hacerlo. Si nos ponemos a pensar, pónganse a pensar en una persona que les hizo daño. Y si les duele todavía es porque todavía no han perdonado. En el momento que ya no les duela es gracias a Dios porque ya perdoné. Pero el Señor nos demanda, haz la misericordia. Ama hacer la misericordia. Amén. No vamos a andar por la vida con la bandera de, oye, es que yo soy bien chida porque hago misericordia. No se trata de eso. Solamente es el reflejo de Dios en nosotros. Es el reflejo del cambio que Dios hizo en mí. Porque si yo digo que Dios me cambió, pero sigo actuando igual, pues que cambió, ¿no? Y precisamente esos puntos en donde a nosotros más nos cuesta, es en donde Dios puede hacer mayores cosas. Amén. Es difícil, pero se desarrolla. La paciencia se desarrolla, el amor se desarrolla, las virtudes, la misericordia, el hacer la misericordia, el amar, el llegar a amarla. Mañana no vamos a amanecer y hoy amo hacer la misericordia. No, es un trabajo continuo que todos tenemos que hacer. Y no le tenemos que dar cuentas a nadie más que a Dios. Nada más. Recuerden que yo pude haber entrado al jardín y quedarme ahí. Y cuando Dios haga cuentas conmigo, yo voy a decir, pues yo acepté tu regalo, ¿no? Eso era suficiente. Pues sí, pero ¿en serio me quiero quedar ahí? La invitación es, hermanos, yo cuando estuve buscando acerca de los atributos del Señor, 7 atributos, 12 atributos, 40 atributos, 50 atributos, hay un montón de atributos. Conocerlos, porque quiero conocer al Dios que me ama y me está cambiando, y si quiero tener esa conexión, esa intimidad con el Señor, entonces los conozco. Y ahorita hablamos de uno. Si esas vamos, tenemos 40 opciones para estudio de esos atributos del Señor, si queremos ir uno por uno, ¿verdad? Ahorita nada más fue el de la compasión, misericordia. Amén. Vamos a terminar, hermanos, si gustan ponerse de pie y vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, Señor. Sabemos que tú eres un Dios bueno, Señor, que renueva su misericordia día con día, Señor. Y que tú no nos tomas en cuenta, Señor, todo lo malo que nosotros hemos hecho, Señor, para ser bueno con nosotros. Sabemos que tenemos un largo camino por delante, Señor, para seguir conociéndote, Señor, y poder amarte de una mejor manera, Padre. Así que te pedimos, Señor, que tú estés paso a paso con nosotros, Señor, que nos vayas mostrando, Padre Santo, de tu bondad, de tu magnificencia, Señor, de todo lo que tú nos quieres mostrar para que nosotros podamos crecer en ti. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, y te alabamos infinitamente, Señor, porque tú eres el único digno de honra y de gloria, Señor.
Y mi petición, Señor, el día de hoy, Señor, la invitación es para que tú pongas ese corazón tierno en nosotros, Señor. No un corazón duro ni frío, Señor, tierno, que pueda escuchar de una manera fácil, Señor, sencilla, tu voz, qué es lo que quieres que hagamos, Señor. Queremos, Señor, conocerte más, Señor, y estamos hambrientos cada vez más de ti, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que tú nos puedes llevar a lugares que nosotros ni siquiera imaginamos, Padre Santo. Te amamos, Señor, y bendecimos tu nombre, Señor, y te agradecemos por todo lo que has hecho por nosotros, Padre Santo. Te agradecemos, Señor, que nos pudiste traer hasta aquí, Padre Santo, y te agradecemos también por la palabra que tú nos diste, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.